Nos faltan 4, pero vamos a empezar igual. Ya se enterarán. Bueno, gracias a todos por venir. Bueno, este encuentro fue gracias al huracán. El huracán Irma y el huracán José. Que bueno, en realidad yo hace 2 semanas tendría que estar en mi casa en Argentina. Se me canceló el vuelo por el huracán Irma, porque tenía escala en Miami, el que no sabía. Y la escala era justo cuando el huracán tocaba Miami. Así que se canceló y lo programé para ayer, pero está el huracán José enfrente. Y claro, debido a toda esta situación, pues dije, uy, me tengo que quedar más días. Y dice, bueno, hay gente que está preguntando que si ya te quedas, hacemos otra parte. Y bueno, entonces, debido a este retraso por los 2 huracanes, dije, bueno, pues aprovechemos y hagamos esta otra parte. Obviamente que no todos los que fueron a Montserrat van a poder venir, y muchos que están acá van a estar en una especie de segunda parte, entre comillas, de lo que vimos en Montserrat. Por eso la idea es contarles un poquito, no todo en detalle, sino un poco lo que viene siendo esta idea de esto, de lo que fue Montserrat y ahora aquí. Y en primer lugar, bueno, preguntarle a los que fueron a Montserrat, ¿cómo están? Vale, pero no se entendió nada de lo que decía. Espero que haya sido posible. Igual que un huracán, una pieza. Nos habían dicho que íbamos a estar una semana en proceso de varias cosas que teníamos que ir reviendo de nosotros mismos, así que todos hemos estado en una especie de proceso. Y bueno, ahora la idea es seguir con esta parte del camino que tiene que ver con esto que surgió en Montserrat. La idea de estos 2 viajes, o de estos 2 caminos, en realidad, tiene una connotación del gran camino que estamos haciendo en general alrededor del mundo, que es ese camino que estamos reconstituyendo de la conciencia planetaria, de la red planetaria, pero concretamente viviéndola en nuestro proceso personal. Ya que todo el universo es un fractal, es importante que, deseen la antigüedad, podamos aprender nosotros mismos a hacer el proceso de la Tierra para poder entender el proceso de la Tierra y transformarlo en nuestro propio mundo para poder después transformar el mundo. Que es algo que siempre se ha dicho, ¿no? O sea, conoces de ti mismo y conocerás el universo, frases bastante típicas y bastante de autoayuda últimamente, ¿no? De primero piensa en ti, ayúdate a ti mismo, etcétera, etcétera. Pero que tiene una connotación en realidad no solamente del individuo como humano, sino que tiene que ver como individuo, como fractal de la red universal. Entonces, personalmente siempre que hablo de cosas, siempre lo hablo a nivel global, histórico, planetario, universal, pero inevitablemente todo ese proceso, por más que hablemos de la Tierra, lo vamos a llevar a nuestra propia vida, en nuestra propia casa, y eso obviamente lo tenemos que ir reflejando en nuestro propio andar, en nuestra propia vida. Entonces, la idea es entender un poco de dónde viene ese proceso general que nosotros hemos hecho individual y luego atravesar el proceso individual para volverlo a hacer colectivo. Es hacer este camino de inicio, transcurso del viaje y retorno hacia el mismo punto, ¿no? Que es lo que en cierta forma hacemos en toda la realidad. Pero desde este punto es tratar de entender la estructura donde estamos ubicados, tratar de entender qué significa hacer ese camino y transitar ese camino. Por eso, cuando propuse hacerlo de Montserrat y ahora, en realidad la idea era ir ¿cómo se llama esto? A Gibraltar, ¿sí? Ir a Gibraltar, pero decían no, que hace mucho calor, entonces Burgos, ¿no? O sea, pues no tiene calor, frío. Ya nos habían dicho, en Montserrat el frío no existe. Por eso
este es todo el abrigo que me traje, porque creí que era un chiste lo de que hacía frío. Bueno, así que, entonces, el proceso del camino, que es, que es la intención por la cual venimos aquí, tanto en Montserrat como aquí, es directamente hacer el aprendizaje y la revisión de cada uno de estos fundamentos del universo, de esta creación que hemos hecho para trabajar en lo universal y en lo personal, pero caminando, haciéndolo realmente el camino, no estando aquí sentados adentro, sino que caminándolo y transitándolo. Y que en cada paso que demos en el camino lo podamos ir reviviendo, trabajando aspecto por aspecto, porque solo cuando hacemos de este proceso algo físico pasa realmente a ser integrado. Y esto tiene que ver con algunas de las cosas que vamos a trabajar. Inicialmente, la idea fue nombrar a estos pequeños encuentros como Basic, ¿sí? Que fue el nombre que pusimos en Montserrat. En realidad es un nombre que lo he usado internamente para muchas cosas y tiene que ver con una historia, que en Montserrat la conté, pero voy a hacer un breve resumen de esta historia. Los Basic en una lengua antigua, atlante, significa guardianes, sí, es como si fuera guardianes, ¿sí? Es la traducción. Guardianes de la conciencia, guardianes de la tierra, guardianes de lo que sea, pero es guardián. Entonces, este Basic, así se le llamaba la gran esfinge en la antigüedad. La gran esfinge que está en Egipto se le llamaba el Basic, o el gran guardián. El Basic en sí era un grupo de personas que, después de la caída de Atlante, decidieron representar a los guardianes del viejo mundo para poder construir uno nuevo. Tras la caída de la Atlántida, muchos pueblos se pusieron en contra de los gobiernos atlantes e intentaron dominar los gobiernos, reclamando su territorio, sus nuevos mundos, sus propias culturas. Entonces se fragmentó el mundo y estos pocos guardianes trataron de resguardar en los templos ese conocimiento. Lo que sucedió fue más o menos así. ¿Todo el mundo se ubica Atlántida más o menos? Sí. Bueno, Atlántida, en realidad yo no voy a llamarla normalmente Atlántida, la voy a llamar Jefislion, ¿sí? Jefislion es el nombre con el cual recuerdo Atlántida y Jef es el nombre con el cual se nombraba a la gente de Atlántida, los Jefim. Atlántida viene de Platón, ¿sí? Que le llamó Atlántida porque son las tierras del Atlántico, ¿sí? Que eran las montañas de Marruecos, los Atlas. Entonces, debido a esto, el mar se llama Atlántico y luego las Atlántidas son las islas que están detrás, es decir, Canarias, Cabo Verde, Azores. Esas tres cúmulos de archipiélagos representaban a Jefislion. ¿Entonces Madeira? Sí, Madeira también. ¿Sí? Esos grupos de islas representaban a la Atlántida, que en realidad era el Jefislion, ¿sí? La isla más importante para nosotros dentro de la cultura mediterránea fue Écaron, que hoy se conoce como las 7 Islas Canarias. Écaron fue el punto desde donde los 4 hermanos que fundaron Egipto surgieron, ¿sí? Ellos vivían en esas islas y se trasladaron cuando empezó el caos interno al Mediterráneo. El caos interno de esta civilización, ¿por qué fue? ¿Y por qué es importante para el camino? Porque esa humanidad fue específicamente creada con el objetivo de traer conciencia universal a la conciencia del planeta Tierra. Yéndonos más atrás, el planeta Tierra es un lugar estratégico para la integración del proceso de la galaxia. La galaxia tiene diferentes planetas, hay diferentes seres que están viviendo en la galaxia, cada uno tiene su propia historia, pero ha tenido su propia historia a largo plazo, cada uno por su proceso en su planeta que nada tenía que ver con los otros. Debido a esto, a esta gran evolución por separado, que se llamaba proceso de experimentación, este gran proceso de experimentación inevitablemente comportaba que en algún momento tuviéramos que llegar al proceso de integración. Esto se resume en los 4 pilares universales de la creación, que son expresión, que fue la creación de todos esos mundos, la experimentación, que es vivir todos esos mundos,
la integración, que es unirles a todos, y luego la trascendencia, que es pasar a un nivel de conciencia superior tras la unidad. Esos 4 pilares se repiten en absolutamente todas las cosas. Día a día en nuestra propia vida se repiten. Se repiten en nuestras familias, en nuestras culturas, en la tierra, en todo el universo, en las plantas, en cualquier realidad se repiten estos 4 pilares, estos 4 fundamentos del universo. Todos los seres que fueron creados en la materia con conciencia divina fueron expresados desde diferentes dimensiones en los mundos físicos, creando diferentes razas, diferentes especies que en esta galaxia trabajaban todas para experimentar al máximo cada uno de los aspectos de la divinidad. Entonces, imaginémonos que nosotros en nuestro cuerpo estuviéramos divididos en diferentes partes, en diferentes estamentos. Estas diferentes partes para nosotros son ruedas energéticas que llamamos chakras comúnmente hoy. Pero esos chakras también pueden ser llamados planetas, pueden ser llamados sistemas solares, pueden ser llamados galaxias, ¿sí? Entonces, imagínense un sistema solar en una parte de la galaxia que solo funcione desde el chakra base, otro que solo funcione desde el cardíaco, otro desde la conciencia, ¿sí? El tercer ojo. Cada uno trabajaba un aspecto por separado que conformaban a la galaxia. Y cada uno evolucionaba creyendo algo que nos pasa a nosotros en nuestra propia vida, que cada uno tenía la razón. ¿Sí? Es algo que siempre nos suele pasar, ¿no? El chakra base decía, no, la razón la tengo yo, el chakra cardíaco decía, no, la verdad es esta. Entonces ninguno se ponía de acuerdo. Entonces, ¿cuál fue la intención? Integrar. Tercer paso de la evolución. De la experimentación de cada una de esas partes dijeron, vamos a integrarnos y ver qué sale de eso todo junto. Entonces, la parte más integrativa, que era el plexo solar, el centro, ¿sí? Se une al corazón, que es la otra parte integrativa del ser, y al unirse deciden crear una nueva especie. Esa nueva especie iba a tener todos los chakras y los iba a vivir conjuntamente en una única realidad. Hablando de chakras, me refiero también a ADN, razas, bagaje histórico, linaje estelar, montones de cosas. ¿Qué hicieron todos estos seres? Se unieron en un momento, aunque muchos de ellos no se podían ni ver. Se unieron en un momento y decidieron colaborar con crear una especie que ayudase a esa integración. Esta especie fue teniendo diferentes pruebas. Al principio, obviamente, se escogieron 3 planetas, uno de ellos la Tierra, y en la Tierra se tomó al cetáceo como el ser más inteligente del planeta, por lo tanto se trató de ayudar a evolucionar a los cetáceos. Luego se dieron cuenta de que los cetáceos solo habitaban en una sola parte del mundo y por lo tanto tenían que utilizar también a alguien que estuviera en la Tierra. Entonces, como segunda opción, escogieron a los homínidos. Nosotros. Entonces, toman a los homínidos. Los homínidos, ¿qué iban a hacer? Los homínidos iban a representar en el mundo de la Tierra, mientras los cetáceos en el mundo del mar, a la conciencia planetaria de la unificación y la integración de todos los otros aspectos. Se practica primero con una raza que le llamaban la hiperbórea, hoy le llaman así, la hiperbórea, también conocida como posteriormente Mu en otro aspecto de ellos. Luego se generan otros, los Alfir, le llamaban en la antigüedad, que hoy los conocen como Lemuria, que no era exactamente Lemuria, pero más o menos. Y esta especie entonces no era tan humana, en realidad era una especie bastante fuera de aquí, ¿no? Un poquito rara, como no tan terrestre. ¿Qué hacía que no sea tan terrestre? Que al no tener un chakra base demasiado desarrollado, no podían tener canal o canalización de la energía telúrica. Por lo tanto, podían sentir el corazón de la Tierra, pero no ser la Tierra. Entonces se necesitaba de una raíz mucho más potente. Por lo tanto, se mezclan con especies más densas. Entre ellos, los que hoy no nos gustan mucho, que son los reptilianos, los grises, toda esa gente pesada. Que históricamente para nosotros son los malos de la película, pero que en realidad no son malos, sino que son los que nos han ayudado a encontrar un anclaje en el planeta. ¿A través de qué? De herramientas muy sencillas del mundo reptiliano, que es la supervivencia, ¿sí? Que es algo básico en la energía de este planeta. Supervivencia se basa en 2 aspectos
muy fundamentales, son el miedo y el dolor. Es decir que hasta el día de hoy yo creo que todos estamos acá sentados por un miedo y un dolor. Y eso fue lo que también trabajamos en Montserrat. El miedo y el dolor son la base de la evolución, en cierta forma. Son la base de... Hemos contado cómo se nos antojó. Más o menos estamos. Entonces, ¿qué dije? ¿Qué estaba diciendo? Miedo y dolor, en realidad, hoy en día son un impedimento evolutivo, pero en una primera instancia, en el origen de la Tierra, fueron y son todavía para algunos la base de la evolución, ¿sí? Porque gracias al dolor sabíamos que nos podía matar, gracias al miedo nos preveníamos de algo que nos pudiera matar. Entonces, biológicamente, nuestro cuerpo se acostumbró a tener miedo y dolor para subsistir en el planeta físico. A partir de esto, ¿qué sucedió? Nos anclamos en el planeta así, denso como estamos ahora, y se creó una especie capaz de poder representar realmente la conciencia universal y terrestre aquí en la Tierra. A ellos le llamamos los Hefistion, ¿sí? O sea, crearon, la civilización del Hefistion, que fue la Atlántida. Esta civilización fue en realidad, por más que no del todo, pero la más humana creada en su momento. Luego hubo que mezclarse con más homínidos para realmente terminar de constituir lo que somos hoy, un caos genético que llamamos humanidad. Nosotros somos ese resultado, de cierta forma, de todas las otras especies que se han unificado para realizar el camino número 3, que es la integración. Es decir, que en este planeta vamos a buscar la integración. ¿Cuál fue el gran error de esta gran civilización? Porque uno dice, si realmente estaban trabajando con una conciencia universal, conectados con otras galaxias, conectados con la conciencia de la Tierra, trabajaban en la red de conciencia planetaria universal, ¿qué pasó? ¿No? Que alguien en Montserrat me dijo, no me acuerdo quién fue, si ellos que tenían plena conciencia de todo esto fracasaron, ¿qué nos queda de nosotros? ¿Qué hacemos perdiendo el tiempo? Y en realidad justamente, hay algo importante en el universo, y es, sí, conocían mucho, pero el conocimiento no implica sabiduría. ¿Sí? Conocimiento no es igual que sabiduría. La sabiduría solo se adquiere a través de la experiencia. ¿Sí? Si yo voy a alguien y sin haber conocido el mundo, le cuento todo sobre el mundo, pero nunca ha vivido el mundo, puede que lo sepa todo, pero no entendió nada. Exacto. Entonces, inevitablemente, hay que hacer el camino por el mundo, transitarlo, olvidarse de las cosas, practicarlas, asimilarlas, pasar por todos los procesos habidos y por haber, por la separación, la unificación, separación, unificación, porque básicamente el universo no quiere que seamos conscientes, quiere que nos reconozcamos. Entonces, si el universo se está reconociendo a sí mismo, claramente le va a dar igual que haya una civilización que diga yo ahora soy plena y entiendo todo. Lo que va a decir el universo cuando alguien dice yo soy pleno y lo entiendo todo, le va a decir, pues a ver qué pasa si te olvidas, ¿no? Porque claro, me interesa saber cuál es el resultado o el proceso de olvidarse y volver a recordar, ¿no? Porque yo lo sé todo, vale, pues olvídate, a ver qué pasa, ¿no? Entonces el universo lo que generó fue este gran olvido. ¿De qué manera? Esta civilización creyó que tenía en su poder la conciencia universal. Y por lo tanto, lo que hizo fue obligar a todas las especies humanas de este planeta a ser igual que ellos. Y claramente esto ya lo tenemos bastante aprendido en los últimos 12.000 años, de que cuando alguien quiere que seamos iguales, nos va mal, ¿sí? Porque así tuvimos la Primera Guerra Mundial, la Inquisición, la Segunda Guerra Mundial, tantas cosas que nos han pasado en la historia porque querían que todos seamos iguales. En Atlántida pasó exactamente lo mismo. Todos tenían plena conciencia, pero no tenían la sabiduría de respetar que una esfera no tiene solo un punto de vista, sino que tiene muchos puntos de vista. Si el universo es esférico, solo hay un punto de vista, que es el centro. Y la única forma de llegar hacia el centro es que cada uno ocupe su lugar donde están.
¿Sí? En una esfera es imposible que todos vayamos al mismo punto para entrar al centro. Cuanto más separados estamos y más ubicamos nuestro propio punto, nuestro propio eje, entonces más cerca estamos de la unidad. Pero cuando todos pensamos igual y todos vamos al mismo sitio y actuamos de la misma manera, lo único que hacemos es fortalecer un aspecto de esa esfera que por lo tanto colapsa por un solo punto y así termina Atlántida, ¿sí? Colapsando sobre sí mismo. Entonces, el gran error fue querer que los otros sean iguales. Y ahora, algunos de los atlantes que hemos vuelto, nos tratamos de recordar esto. No hagan lo que yo les digo. Tratemos de que cada uno haga lo que le corresponde en su vida. En Montserrat trabajamos esto de ser pilares de nuestra propia vida, es decir, ubicarnos allí donde nos corresponde. Eso fue lo fundamental para entender de que una esfera se compone de diferentes puntos y que no tenemos que estar todos en el mismo lugar, sino que cada uno ocupando su propio sitio. Entonces, en este proceso histórico, los sacerdotes que vieron esta caída, que fueron estos 4 personajes que se fueron de la isla de Écaron, en Canarias, a vivir al río Nilo, porque debido a la crecida de los océanos decidieron mudarse a los ríos. Entonces utilizaron los ríos para construir los caminos de ascensión y de práctica de esas personas. A estos caminos se les llamaban los caminos sagrados, ¿sí? En otros países se llamaban los caminos del dragón. Por esto volví a traer esto del camino del dragón. ¿Qué es el camino del dragón? Los primeros caminos que hicieron era el dragón o la serpiente. Por eso elegían ríos también para construir sus templos, porque la serpiente es el camino hacia la ascensión, el camino del flujo del universo. Cuando estos seres, con toda la sabiduría y conocimiento que tenían, podían interpretar que el universo en realidad es simplemente una onda de frecuencia, entonces todo surge de un punto y empieza a moverse como una onda de frecuencia, ¿sí? Por eso mismo, en el mundo físico, esta forma nosotros la vemos como una serpiente, ¿sí? En realidad la primera estructura que hay es el protón, neutrón, electrón, que hace que empiece a girar y por lo tanto se cree la luz a través de los átomos, ¿sí? Creando la primera estructura universal, que es la Trinidad. ¿Sí? La primera estructura universal, la Trinidad, a partir de la onda de frecuencia. Protón, neutrón, electrón. Sonido, luz y forma. La primera estructura. Luego se van creando los diferentes patrones que son el positivo, el negativo, positivo, negativo. ¿Sí? Que son los diferentes estadios de este proceso. La onda de frecuencia genera sonidos y luego el positivo y negativo, haciendo un movimiento cada vez más rápido, genera la luz que se mueve en forma de espiral. Esa luz se va modificando y va creando a gran velocidad la cadena de ADN. ¿Sí? Por lo tanto tenemos la forma, la tercera estructura. Y en un mundo físico, todo ser que tiene esta forma es sagrado, porque nos recuerda el camino que el universo tomó para crearse a sí mismo. Por eso la serpiente es un ser fundamental para la sabiduría antigua, porque es un ser que tiene un alto conocimiento interno en su forma, en su estructura. Entonces lo que empezaron a hacer es buscar los ríos para tomarlos como caminos de ascensión, caminos en los cuales al transitarlos podíamos empezar a recorrer el camino que había hecho el universo, empezar a recorrer el camino interno, recordar la frecuencia, la energía, la materia, volver a transitarlo todo. Entonces estas personas empezaron a construir en la orilla de los ríos círculos de piedras, templos, obeliscos, pirámides, con el objetivo de empezar a preparar personas, el mundo entero, ¿no?, en estar listos para transitar la integración y la trascendencia, que son los siguientes 2 pasos por los cuales estamos acá. Cuando la Atlántida cae, cuando Hefistion desaparece como civilización, porque todos los rostros del planeta, todas las civilizaciones que estaban sosteniendo el planeta, empiezan a pelearse unas con las otras. Recordemos que una vez que
esto, que lo estamos viendo lineal, en realidad se proyecta de manera espiral, ¿sí? Entonces, esta estructura espiralada empieza a replicarse una y otra vez sobre sí misma, doblegándose una y otra vez, termina formando una estructura básica que es la esfera. La esfera, entonces, termina siendo la estructura perfecta que permite al universo ser uno y todos a la vez, ¿sí? Entonces, cada uno de estos puntos, como dije antes, va a ser igual de importante que el que está en el centro. Por esto, este diseño que creó el universo, del tiempo y el espacio, la esfera, lo que hace es ayudarnos a darnos cuenta de que nadie tiene un camino seguro para la evolución, que nadie nos puede decir es por aquí. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia forma de llegar al centro. Entonces, la única forma de llegar al centro es si cada uno ocupa su lugar. El problema es que cuando yo empiezo a tener conciencia de quién soy, me doy cuenta de qué lugar ocupo. Y al darme cuenta de qué lugar ocupo, muchas veces, por la inconsciencia del proceso, porque para poder ser consciente tengo que practicar lo que es ser inconsciente, es inevitable. En el proceso de mi conciencia, pero pensando, sabiendo que tengo un objetivo, que tengo que llegar a un lugar, y cuando veo que una parte de mí está llegando más rápido que yo, normalmente lo que intento hacer es, bueno, voy a imitarlo, a ver qué pasa, ¿no? Entonces me salgo de mí mismo y empiezo a imitar a otros, a copiar a otros. Esto es algo que trae un gran caos en lo que es la esfera, porque en lugar de compartir la información en red, lo que hacen todos es tratar de irse y moverse a donde está uno solo. ¿Sí? Entonces esto genera una fuerza muy importante, muy focalizada, que es una estructura geométrica muy interesante e importante, pero que también nos saca del lugar que nos corresponde. Esta estructura se llama la red geométrica. La red geométrica lo que hace es crear patrones para encontrar el centro o el núcleo. Entonces, de esa esfera, el ser empieza a encontrar caminos. Esos caminos se llaman primero triángulo, tetraedro, cubo, octaedro, y empieza a generar patrones, hasta crear un pentaquidodecaedro, que lo que hace es crear una esfera. Esta esfera entonces lo que hace es, tiene diferentes rostros que van a estar focalizados en el centro y hacia afuera, cada uno con un camino individual, pero sabiendo que vienen del mismo punto y que van a volver al mismo punto cuando hagan el proceso de interiorización. Entonces, el mundo en sí, cuando se divide esta geometría, tiene 12 facciones, ¿sí? Es decir, que el mundo, una esfera, mira en 12 direcciones, para decirlo de otra manera. Una esfera tiene 12 perspectivas de la realidad, no puede tener una sola. En este planeta, como en muchos otros, se trataba de respetar esas 12 facciones, pero fue un poco complicado para muchos, como la civilización atlante que estaba montando. La civilización atlante decía, tenemos que ir al centro, y quería que todos fuesen iguales hacia el centro. Entonces les dieron indicaciones de cómo hacer para ir específicamente al centro. Cuando algunos dijeron, respeto esa forma, pero prefiero hacerlo de otra manera, la Atlántida fue y los invadió. Y les dijo, no, aquí mando yo. Entonces esto hizo que la red colapsara y que de los 12 rostros se separaran, desconfiaran el uno del otro. Al desconfiar se pierde el poder sobre sí mismo y por lo tanto los otros pueblos inconscientes o la población inconsciente tomó el poder de las civilizaciones. Cuando sucede esto, incluso los países que se habían creado con el objetivo de preparar a la gente para la ascensión, para la trascendencia, incluso esos mismos países empiezan a fracasar. En Egipto, hace 12.000 a 10.000 años atrás, se crea entonces un grupo de personas, los sacerdotes, que se llamaban los Arsayan, que eran las personas que hablaban, se llamaba así. Arsayan es aquel que habla al mundo. Entonces,
esos sacerdotes lo que hacían era preparar a guardianes para que mantuviesen ese conocimiento y lo divulgasen por diferentes partes en el mundo, haciendo que la memoria se mantenga activa. Esos guardianes se llamaban Basik, los guardianes de la Esfinge. Entonces, de ahí venía la idea de nombrar Basik a estos encuentros, de preparar personas para que recuerden esto, pero celularmente, a través de la experiencia. El que lo transmitía era el Arsayan. El que lo transmitía era el Arsayan. Arsayan, sí. Y el encuentro era Basik. Los caminantes se llamaban Basik. Sí. Que en otra forma es caminantes. Caminantes de la conciencia, guardianes de la conciencia y demás. ¿Cuál era la intención para recordar esto? Que si la idea era unir las diferentes partes respetando la individualidad de cada una de esas partes, la única forma de hacerlo era creando una red en la cual todos pudiéramos conectarnos, cada uno a su manera, en los mismos instantes y mismos momentos que llamaban momentos portal. Durante todo el año, estas personas se preparaban caminando por diferentes lugares, preparándose a sí mismos para convertirse a sí mismos en vehículos de la conciencia, sabiendo que cada uno de los lugares del mundo es un portal de conciencia, pero que cuando yo me muevo y me ubico desde mi centro en uno de esos lugares, estoy también convirtiéndome en parte del portal de conciencia. Entonces, estas personas se preparaban constantemente para ir a estos sitios, ubicarse y mantener activa la conciencia, de la forma en que cada uno lo sintiera. Eso ahora es más factible porque estamos entrando en la era de Acuario y cada uno hace lo que se le canta, ¿no? O sea, la era de Acuario es la era perfecta para hacer esto. En la era de Aries se crearon religiones, en la era de Tauro anteriormente se habían creado estructuras sociales para hacer esto, culturalmente, y en la era de Piscis, sectas y religiones que mantuvieran, agrupaciones que mantuvieran esto. En la era de Acuario es el individuo, por lo tanto ahora estamos un poquito más capacitados para hacer cada uno lo que sintamos en cada uno de estos lugares. Es decir, empezar a respetar la forma en que vamos a llegar hacia el centro. La Tierra en sí es un ser pensante, es un ser vivo que está tratando de recordar quién es, que está en el proceso de autoconocimiento. ¿Y esto por qué se entiende o por qué se sabe? Porque nosotros somos una extensión viva, biológica y evolutiva del planeta Tierra. Y en tanto gran cantidad de la humanidad esté pensando quién soy, qué hago, por qué estoy aquí, es la Tierra en realidad la que está pensando quién soy, qué hago y por qué estoy aquí. Porque cada uno de nosotros somos una extensión evolutiva, una neurona en el pensamiento de la red sináptica del planeta. Entonces, el planeta entero está pensando quién soy y por eso nosotros tenemos que movilizarnos para buscar todas las respuestas posibles a quién soy. Por eso estamos en un momento cúlmine en que la red que llamamos Internet nos está habilitando a buscar esas respuestas también. ¿Sí? La tecnología es una de las formas en la cual este planeta está tratando de encontrar respuestas a quién es. Entonces, como decía antes, ¿qué nos queda a nosotros si a Atlántida le fue mal teniendo esa conciencia? Nos queda mucho, porque en realidad nosotros estamos en un nivel superador a la forma en que Atlántida se conectaba. Es decir, que tenemos otras herramientas, otras formas de hacer las cosas, otra perspectiva y una experiencia de desconexión mucho más grande que la que tuvo la Atlántida sobre la desconexión. Nosotros tenemos un máster en desconexión. O sea, también tecnología. Somos maestros en la inconsciencia, ¿sí? Cosa que esas civilizaciones no eran. Entonces, al no conocer la inconsciencia, tenían miedo de perder la conciencia. A nosotros, ¿qué miedo te puede dar ya la inconsciencia? Ya vamos por el doctorado, ¿eh? Ya, claro. Entonces, ahora lo único que nos queda es practicar, volver a reconectarnos en la conciencia, sabiendo que tampoco fue tan malo ser inconsciente, porque aquí estamos, ¿no? Entonces, fueron 12.000 años de práctica, pero estamos en un nivel superador, ¿sí? Estamos en un nivel superador porque ahora tenemos la experiencia de lo que es ser inconsciente. Entonces,
¿Cuál es el proceso ahora? El proceso es transitar todo el camino de la inconsciencia para hacer la conciencia. Y eso son los próximos 2000 años. No. ¿Sí? Que como el tiempo es relativo, pueden ser los próximos 2 años, los próximos 20 años, los próximos 200 años, las próximas 2 horas, o los próximos 2 días. ¿Eh? Transitar. No sé qué. Transitar el camino desde la inconsciencia hacia la conciencia. ¿Vale? Entonces, transitar el camino de la inconsciencia a la conciencia es hacer el camino de la quimera que somos, es decir, de la unificación de todas nuestras partes. En Montserrat dijimos el camino del dragón. El camino del dragón. Nosotros podemos interpretar al dragón como un ser mitológico, ¿sí? Que algunos pueden decir existe, otros no existe, da igual. Lo importante es que en nivel de quinta y sexta dimensión, el dragón en cierta forma existe, y en tercera dimensión nosotros le llamamos emoción, ¿sí? Al dragón. ¿Qué es el dragón? El dragón es, en realidad, cuando uno se lo pone a ver, al ver el conjunto, veo un bicho horrible o bonito, depende de quién lo mire, que conformado por formas muy extrañas. Pero esas formas muy extrañas son aspectos conocidos. Cuerpo de un animal, garras de otro animal, bigotes de otro animal, las orejas de otro animal, ¿sí? De repente nos vamos a dar cuenta de que el dragón es la creación de aspectos de diferentes animales creando uno solo, ¿sí? Es el resumen de lo que se llamaba la humanidad. La humanidad era como un dragón para muchos seres de otros planetas, porque nosotros teníamos una parte de los grises, una parte de los reptilianos, una parte arturiana, pleyadiana, vegana, lirana, siriana, etc. Como éramos un menjunje, una cosa extraña de diferentes aspectos de la galaxia, éramos como un dragón, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que cada una de las especies cada una de las especies que conforman el árbol de la vida de esta galaxia, que llamamos Vía Láctea, se unificó entregándonos un potencial a cada uno de nosotros, ¿sí? Un potencial, que esa potencia, y ese potencial viene de potencia, es decir, la fuerza, ¿sí? El potere, que es el poder, la fuerza por la cual uno se mueve. Esa potencia genera una energía, ¿sí? Esa energía es la que hace que se mueva o haya una fuerza de voluntad, movimiento, que nos impulsa. Entonces, cada potencia aquí se transforma en energía, en movimiento, ¿sí? Energía en moción, energía en movimiento. Ese potencial que nos impulsa es una emoción que representa cada una de las especies o niveles dimensionales supremos del universo, aspectos de la misma divinidad que por separado se empiezan a unificar en nosotros. ¿Qué sucede? De repente, de esta horizontalidad aparece un nuevo tipo de ADN, que es este nuestro, que trata de ir hacia este camino. Es decir, de la expresión y experimentación a la integración y la trascendencia. Una cruz. Todos más o menos lo tenemos acá, machacado. Esta es la estructura básica del aprendizaje. ¿Qué sucede? La emoción, si se fijan, es la fuerza fundamental que permite que haya trascendencia, porque es el motor más importante y fundamental. Pero, como este que estaba aquí no se podía ni ver con este que estaba acá, imagínense un arturiano con un gris, ¿sí? Los grises eran muy tecnológicos, perdían los genitales por pensar demasiado. Y estos de aquí son muy armónicos, trabajan con
con la genética del ser, pero despertando el potencial de cada parte, etc. ¿Sí? Con lo cual, estos piensan mucho, estos sienten un poco más. Entonces, e incluso si lo queremos proyectar a una polaridad enorme, pongámosle los pleiadianos. ¿Todos los conocen? Pleiadianos, ¿saben? Yo estoy hablando de raza como si todos supieran las razas. Pleiadianos. ¿Sí? No, a ver, explícalo de Olga. No, bueno, pleiadianos se le llama a la gente que está en Pléyades, que es la constelación de las dos hermanas. ¿El Tauro? ¿Está? Bueno. A la derecha de Orión. A la derecha de Orión. Orión son las tres Marías, no me acuerdo, ¿sí? Las tres estrellas. Entonces, los pleiadianos son seres muy evolucionados, de más de quinta dimensión, seres que pueden vivir en diferentes dimensiones, atravesar las dimensiones, seres muy espirituales, entre comillas, si lo queremos decir espiritual. Seres que se conectan con dimensiones de sexta y séptima dimensión, pero también pueden estar conectados con tercera dimensión. Son seres muy sutiles, que casi no tienen cuerpo. Todos muy altos, normalmente son rubios, celestes. Todos. El típico extraterrestre que no se quiere encontrar. También, erróneamente, los han llamado ángeles en su momento, ¿sí? Porque cuando aparecen, su energía es tan imponente que parece que son ángeles. Entonces, imagínense uno de estos con unos peticitos chiquititos, grises, ojos negros. Dan un poco de miedo porque aparecen indiscriminadamente. Normalmente te ponen chips, te sacan gente un poco rara. Son como una polaridad. Imagínense que cuando se hizo el concilio de unificar y crear la humanidad, una emoción de este se unió con una emoción de este, ¿sí? Que básicamente, si uno va a un mundo pleiadiano, va a notar que todo va muy lento, pero muy bien, ¿sí? Es como estar en la casa de un vegano, ¿no? Un vegano de los que comen, de los veganos acá, no un vegano extraterrestre. Que normalmente es todo más tranquilo, más lento, los procesos son a largo plazo, ¿sí? Porque al vivir con plantas entran en la misma frecuencia. No es una crítica, es simplemente entra en la frecuencia de la lentitud y de la observación. Entonces, imagínense, el mundo pleiadiano es todo muy así. Para decir un sí, a lo mejor tardan un rato. Se toman todo su tiempo. Y los grises te mandan un mail, básicamente. Es todo más estructural. Entonces, más rápido. ¿Y cuál es la situación aquí? Que un mundo que es muy rápido, un mundo que es muy lento, un mundo más sutil, un mundo muy denso, se empiezan a unificar, ¿no? Con lo cual, en esos mundos funcionan perfecto por separado, pero aquí le llamamos bipolaridad, ¿sí? A esto le llamamos cuando me despierto y digo, tengo ganas de vivir, pero me mataría hoy, ¿sí? Es esa sensación de estoy bien, pero a la vez mataría a alguien, ¿no? Como amo a todo el mundo, pero a ese no, ¿sí? Esa es la sensación que produce lo que tenemos dentro, todo esto. Entonces tenemos muchos potenciales, el potencial de toda la galaxia, pero por lo tanto tenemos todas las emociones de la galaxia. Con lo cual somos una herramienta fundamental para la evolución o una bomba atómica para muchas especies, dependiendo de cómo lo quieran ver. Uno de los recuerdos cuando tenía 12 años, yo personalmente hasta los 19 o 20 años no abracé a nadie, porque me daba terror. Porque uno de los recuerdos que tenía era una especie diciendo por favor a otras que no trajeran nunca un humano a Sirio, a la constelación de Sirio, porque si no se salían de la Confederación Galáctica. Entonces, ¿cuál era la razón? Que una risa o un llanto de un humano podía matar un paro cardíaco. Por la cantidad de energía y emisión energética que genera un humano. Entonces, desde ese momento me dio mucho miedo, hasta darme cuenta que yo también era humano. ¡Qué loca idea!
Para los que no vinieron a Montserrat, no se centren en esto, ¿vale? Cada uno con su proceso. Hacia la derecha hay una tijera. Está bien. Bueno. Esto fue la liberación del miedo. Flexibilidad. Sí, para que lo tengan en cuenta. Cuando uno se enfrenta a su miedo. Bueno, justamente lo que decía es que uno de los caminos a transitar en ese desequilibrio es tratar de encontrar la armonización entre todas esas partes. Entonces, para encontrar la armonización entre todas esas partes, las tengo que identificar y buscando cuáles son las que se repiten, cuáles son las que están en desequilibrio. Y empezar a identificar cada una de estas estructuras. Entonces, cuando hablaba de hacer el camino del dragón, que fue lo que propusimos en Montserrat, y algo que en cierta forma todo caminante que se lanza a colaborar con la conciencia planetaria a través del proceso personal, porque en definitiva todo proceso planetario es un proceso personal, ¿sí? Debido a que si todo en el universo surge de un solo punto, todos no somos seres separados, somos aspectos de una única realidad, diferentes aspectos. Entonces, cuando estos aspectos se movilizan para hacer un proceso interno, inevitablemente están cambiando un aspecto y una perspectiva de ese aspecto dentro del todo. Por lo tanto, no importa si vamos a hacer un camino externo o un camino interno, estamos haciendo exactamente lo mismo. Solo que muchas veces, cuando hacemos un camino externo, podemos confundirnos más por la exteriorización, por la proyección, porque cuando yo abro los ojos, proyecto mi realidad interna en el exterior, y eso puede a veces confundirme creyendo que lo que está afuera en realidad no es mío, sino que viene de afuera. ¿Sí? Esto lo que hace es que cuando uno hace un camino de exteriorización, sale al mundo, empieza a descubrir cosas, se va encontrando con personas nuevas, empiezo a vivir toda una circunstancia, una situación en la cual siempre me voy a referir a lo externo, como si viniera de afuera. En cambio, cuando hago un camino interno, me doy cuenta de que dentro mío están todas las respuestas. Y ahí a veces caemos en un pequeño error, en que cuando decimos, si dentro mío están todas las cosas y yo desde mí puedo colaborar con el mundo, entonces ¿por qué tengo que salir al mundo a hacer cosas? ¿No? Eso es algo que muchas veces podemos llegar a pensar, yo mismo lo he pensado, cuando decimos, si somos multidimensionales, yo desde la habitación de mi casa me puedo acostar y trabajar en cualquier parte del mundo, incluso trabajándome a mí mismo. Pero hay algo que se llama realidad material, que la creamos por alguna razón, que no es para sentarnos y trabajar desde la quinta dimensión, sino para trabajarla desde la tercera. Hoy estamos en tercera dimensión, que es uno de todos esos niveles o aspectos que hemos estado trabajando a lo largo de esta serpiente, ¿sí? En la cual, si nosotros hoy estamos acá en la tercera, para hacerlo lineal, que no lo es, pero para poder ubicarlo, si nosotros estamos trabajando en la tercera,
pero nos acostamos en una cama para decir, total, yo de aquí, en la quinta, soy todo. ¿Sí? Y lo trabajo de aquí. Lo único que modifico es mi percepción de esa realidad en quinta dimensión, no en tercera. ¿Sí? Entonces, aquí todo cambia y todo es bonito, mientras que aquí sigue todo exactamente igual. Entonces, ¿por qué sigue todo exactamente igual? Porque por alguna razón, mi ser de quinta dimensión decidió nacer en tercera para poder cambiarlo desde tercera. Entonces, a veces, no basta con meditar, sino con ir y hacer algo. Por eso estamos acá en este mundo, para hacer cosas, para movernos, crear cosas, caminar, incluso cambiar una piedra de un lugar a otro, o ayudar a toda una población y ser un Nobel de la Paz. ¿Sí? Cualquiera de esas cosas colabora en tercera dimensión, porque estoy simplemente con un acto físico generando un recurso material que es útil para todos los seres del mundo de la inconsciencia o la conciencia material en su proceso evolutivo. En cambio, si yo lo hago solo mental, más allá de que el universo sea todo mental, si yo lo hago solo desde la mente tiene que hacer un recorrido enorme, pasando desde la 0 dimensión, 9, 8, 7 y así hasta llegar a la 3. 5, 4, 3 y luego 2, 1. Entonces tengo que hacer un proceso larguísimo desde la mente, que es esto. Desde el proceso de la mente tengo que hacer una transformación muy amplia para solo quedarme meditando y crear una realidad meditando. Si se fijan, las realidades pueden cambiar solo con un pensamiento o una meditación, pero no se sostienen en el tiempo. Habrán notado a veces hay gente que ha hecho prácticas de colocarse en una ciudad y hacer una meditación, ¿sí? Una meditación, y con una meditación baja el índice de violencia en la ciudad durante ese día, y al otro día sube el índice de violencia. ¿Escucharon eso? Porque a veces eso no lo cuentan. ¿Sí? ¿Por qué? Por esto. Porque el universo es una onda de frecuencia. Cuando baja el índice de violencia, inevitablemente tiene que subir. ¿Sí? Este proceso se llama polarización. Entonces, si yo desde la mente creo algo, luego el universo tiene que polarizarlo para que pueda seguir en su movimiento natural. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? La armonización. ¿Sí? La armonización es el proceso para poder lograr esto. ¿Y qué es la armonización? Es que no pase del negativo al positivo y así, sino que cada vez que hay un positivo, también hay un negativo. Cada vez que hay otro negativo, hay otro positivo. ¿Sí? Esto es la armonización. Estoy siempre en conexión tierra. ¿Y cómo se hace esto? Mente y cuerpo. Mente y cuerpo. Es la única forma. Es decir, solo cuando desde la mente genera un acto físico, se hace armónico en un mundo de tercera dimensión. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por esto mismo, la única forma de poder trascender es cuando unifico todos los caminos de todas las dimensiones, las unifico en un mismo proceso, que se llama integración, a través de la armonía. El camino del dragón es el camino para hacer esto. En la antigüedad, los Basik hacían este camino para enfrentarse a sus miedos y dolores, a su propia creación, a su propio ser, enfrentarse a aquello que son capaces de dar o recibir, enfrentarse a aquello que son capaces de crear a través de la palabra, a través del pensamiento, a través de su ser. ¿Sí? Entonces tenían que enfrentarse a todos esos pilares, que son 7 cosas estratégicas, que son las 7 leyes del universo. Y a través de esos 7 pilares, esas 7 estructuras del universo, empezar a pasar cada circunstancia y situación o emoción por esos 7 pilares o estructuras. Cuando logro hacer la trascendencia de esas 7 leyes dentro de los 4 pilares, que son esos que hablé antes, con las 3 herramientas, que son sonido, luz y forma, para lo que voy a anotar acá, lo que hago es empezar el camino hacia la integración
la trascendencia y volver a crear nuevamente. Entonces, el proceso por el cual se tiene que transitar en la primera etapa, que es el camino del dragón, es que cada vez que comiencen un proceso de activación de la realidad y transformación de la realidad, tengo que dar pasos que me lleven a experimentar cada aspecto de mi ser para enfrentarme y ver si realmente estoy listo, lista para estar en el centro y ser portal. Como decía recién, de otra forma, si yo soy un humano raro, un poco alineado, Con la cabeza ladeada. Eso no lo en este proceso nosotros tenemos que encontrar este equilibrio, más o menos por aquí, en esta armonización y esta armonización. ¿Sí? Que son las que habíamos hablado, que es expresión, experimentación, integración y trascendencia. ¿Sí? Esta es la cruz que se unen en el corazón. ¿Sí? El corazón, punto central de esos 7, 3 arriba, 3 abajo, 1 en el centro, dentro del cuerpo, que son las glándulas. Aquí en el corazón se unifica esta cruz universal de experiencia. Pero ¿qué sucede? Debido a todo el bagaje y carga energética que tenemos, esto podríamos decir que es la cola del dragón, y aquí está la cabeza del dragón. ¿Sí? Entonces, la cola del dragón y la cabeza. Y estas son las alas de ese dragón. ¿Sí? Entonces, en este camino, lo que tengo que hacer es que para que el dragón realmente se active a sí mismo en su centro, todos los aspectos que le conforman tienen que estar girando en la misma dirección o correctamente. ¿Para qué? Para que el engranaje funcione perfectamente, si no, se oxida. Si una de estas ruedas se oxida y queda trabada, o no se lleva bien con la otra, porque una es gris y la otra es pleiadiana, ¿sí? Y dicen, no, yo no quiero que esta funcione, y para impedirle que esta logre su cometido, le voy a bloquear el camino. Se bloqueó. Se me bloqueó también. ¿Sí? Que eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando creemos que bloqueando el camino de otro o deteniendo el mal en el mundo, voy a hacer el bien. Si el mal se detiene todo, absolutamente, porque para el universo nada debe ser detenido, todo debe estar en constante movimiento. Imagínense que nosotros a esto le llamamos luz, la luz de la iluminación, ¿no? Cuando se enciende nuestra corona, pero desde otro punto de vista es el fuego del dragón. Entonces, es un fuego, es una luz, puede matar, puede cegar, puede iluminar, puede traer conciencia, puede traer inconsciencia incluso, porque la iluminación de algunas personas incluso han traído inconsciencia, ¿no? Pregúntenle a Jesús. Pasó, ¿no? O sea, porque cuando uno de repente se ilumina y se va, todos los que quieren, mi hijo, ¿eso qué fue? Y ahí está. Entonces cuando se da la iluminación, no solamente es para arriba, sino también para abajo. Ahí está la integración. Si yo no integro todas mis fuerzas, entonces no puedo funcionar. Integrar, ¿qué significa? Reconocer y aceptar que ese ser oscuro y ese ser lumínico forman parte del mismo engranaje. Integración es aceptación. Y por lo tanto, para llegar a la aceptación tengo que primero aprender a perdonar, algo que también había dicho en su momento, ¿no? O sea, perdónalo porque no saben lo que hacen. El perdón es un primer paso hacia la integración.
Pero el perdón no porque hayan hecho algo malo, sino el perdonar por soltar la relación de dependencia de yo soy la víctima y el otro es el victimario, porque yo necesitaba ser la víctima y el otro me agreda porque yo necesitaba estar en el rol de víctima. Nadie aparece a dañarnos si nosotros no necesitamos ser dañados. ¿Sí? Básicamente esa es la estructura. Entonces, el camino del dragón es aceptar que cada uno de esos roles de nuestro propio ser tiene una importancia muy fuerte dentro del proceso de activación del ser, ¿sí? La activación de todo el organismo interno del cuerpo físico, emocional y mental. Entonces voy pasando por el cuerpo físico, luego el cuerpo emocional, de aquí, cuerpo emocional, luego el cuerpo mental o espiritual, y cuando llego y me ilumino, pasa algo que es que vuelvo a expresarme en otro nivel de conciencia y vuelvo a experimentar en otro nivel de conciencia. A esto se le llaman las alas, ¿sí? Las alas del ángel. ¿En qué sentido? Que cuando yo integré y trascendí un nivel, ahora estoy al servicio, ¿sí? Y por esto visualizamos a los seres superiores con alas, normalmente. Las alas en realidad es la activación del chakra corazón que se expande, que nosotros lo vemos como plumas, porque hacen así. Es una proyección física de algo para tener una relación. Entonces, estas alas las podemos ver como las alas de un dragón, las alas de un ángel, la luz, esos dos rayos, celeste y rosa, que se ven en el cuadro de Jesús. Es cuando un ser trasciende y por lo tanto está otra vez al servicio de expresar una nueva realidad y experimentarla, ¿sí? Entonces, este ciclo se repite constantemente, ¿sí? Se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros lo venimos diciendo un poco raro, pero que en la cruz está marcado. Vale. La forma en que esto se activa, la forma en que esto funciona, es a través de las tríadas, ¿sí? Que van creando este patrón. ¿Sí? Estas tríadas que van creando este patrón están formadas por una frecuencia, una energía y un patrón. Entonces, en otras palabras, a esto le llamamos sonido, luz y forma. Por lo tanto, cada vez que modificamos un sonido, es decir, modificamos una palabra, una expresión que solemos tener a la hora de querer ejemplificar algo, ¿sí? Cuando cambiamos la palabra, por ejemplo, ha habido como un movimiento de querer cambiar palabras, ¿no? De cosas que decimos. Por ejemplo, la palabra trabajo, ¿no? ¿Saben de dónde viene la palabra trabajo? Sí. De la esclavitud. Viene de la palabra tripalium, que era un instrumento de tortura para los esclavos. Para que trabajen se les pegaban la espalda con 3 palos, ¿sí? Entonces decían tripalium, y de ahí viene trabajo. Entonces cuando decimos vamos a trabajar, en realidad estamos siendo esclavos de nosotros mismos, en frecuencia, ¿sí? Tengo que decir laborar, o estar al servicio, o lo que sea. Colaborar, ¿sí? Cualquier palabra que no sea tripalium. Pero claro, eso es toda una reprogramación mental de no se dice trabajo, no se dice trabajo. ¿No? Y ahí estoy diciendo otra vez cosas negativas, porque es no, trabajo, no. ¿Sí? Que el no también es una connotación ahí. Entonces, modificar un patrón verbal, un patrón de palabra, hace que ya la frecuencia empiece a modificarse también. ¿Cómo me dirijo a los otros? ¿Qué palabras utilizo en ciertas circunstancias? Esa es la frecuencia que tengo que modificar. Luego, la energía. La energía es con qué ímpetu, voluntad, con qué fuerza me dirijo hacia las otras personas, ¿sí? Con qué intención. También la tengo que modificar para poder generar una trascendencia. Y el patrón es en qué circunstancias o cómo yo genero las circunstancias donde eso sucede. Si es siempre en la misma habitación, en una casa, en un trabajo, ¿dónde? ¿No? ¿Cómo son las estructuras? Las cosas están puestas de una forma estratégica, entonces tengo que llegar, por ejemplo, al trabajo, ¿no? O al oficio. Llego ahí
y en lugar de decirle voy a trabajar, digo estoy laborando en, por ejemplo, cosa que va a ser raro, laborando en, y cambio muebles de lugar. ¿Por qué? Cambio el patrón o la estructura que hay a mi alrededor, ¿no? Que eso es algo sencillo de hacer en algunos casos, que es cambiar las cosas, que para muchos es difícil, porque a lo mejor cambiar algo de lugar, o sacar un portarretrato, o un cuadro, o un mueble, o lo que sea, ya implica un proceso emocional fuertísimo, ¿no? Que puede llevar a llanto, a peleas con alguien en la casa, pero ¿por qué me estás cambiando eso de lugar? ¿Sí? Y ahí se nota dónde están los patrones, las estructuras establecidas. Entonces, cuando cambio a través... Estas son las 3 herramientas para modificar una realidad: sonido, luz y forma. Y tengo que pensar sonido, luz y forma para 7 niveles de cosas que estoy trabajando en mi interior, ¿sí? Para empezar a hacer funcionar el dragón correctamente. Y ahí convertirme realmente en un portal. Es decir, el camino que yo tomo desde que decido hacer algo en mi vida, ¿sí?, hasta que llego a cumplirlo, es este tránsito, ¿sí? Es este mismo camino. Entonces, en cada objetivo de mi vida voy a pasar por 7 aspectos que tengo que ir integrando de mí mismo para llegar hasta ahí. Porque solo cuando los he trabajado y estoy en el centro es cuando la energía del universo puede atravesarme correctamente y me puedo convertir en portal coherente. Luego me voy de ahí y empieza otro camino. Por lo tanto uno dice, wow, cuánto esfuerzo energético en prepararme para una cosa, y cuando salgo de ahí vuelvo a caer en un proceso horrible, depresión a lo mejor, o surge otro problema, me vuelve a repetir algo. Digo, ¿por qué me está pasando esto si hice todo este trabajo? Porque ahora empezó otro ciclo, otro camino. Y a lo mejor, esto le divierte mucho al universo, dice, wow, superaste este nivel, a ver si puedes con uno más, ¿no? Y si lo doblegamos a un nivel superior de conciencia, cuando es a un nivel superior de conciencia, el problema es cada vez más fuerte, ¿sí? Porque en realidad lo que el universo interpreta es, wow, está capacitado para enfrentarse a cosas más grandes, ¿no? Entonces, por eso el camino del guardián, el camino del Basic, es una autoobservación constante y una autopreparación constante del ser, ¿sí? No es simplemente hacer algo un fin de semana y ya está, sino que es llevar esto a cada circunstancia de la vida, a cada circunstancia de cada camino propio a transitar. En este caso, para ir cerrando esta idea, porque mañana vamos a tener mucho tiempo para hablar, demasiado, lo que vamos a hacer, sé que en un primer momento les dijimos, tranquilos, no vamos a caminar mucho. Claro, tengo que aclarar algo, ¿sí? Muchos de acá ya me conocen, otros no han hecho nada conmigo. Normalmente, hasta que no llego al lugar, no sé qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Y otra cosa, porque obviamente hay que hablar con el lugar para saber qué es lo que te va a ofrecer. Y por otro lado, a mí no me gusta estar sentado. O sea, las cosas que vamos a hacer son el movimiento caminando. Por lo tanto, para hacer una breve introducción histórica también de esto, este lugar, como dije, yo había dicho, bueno, vamos a hacerlo en Gibraltar. ¿Por qué en Gibraltar? Porque Gibraltar se le llamaba las puertas, la puerta de paso blanco, se le llamaba en la época de Atlántida, que era el guardián, como la esfinge, digamos, que permitía a los navegantes pasar al Mediterráneo o no. Era como al que había que consultarle si se podía o no pasar. Entonces, para pasar un nuevo mundo, siempre había que ir a preguntarle a Gibraltar, ¿no? En la época Atlante. Entonces, por eso decía, bueno, si seguimos con el camino Atlante, vamos ahí. Pero, como todavía estamos con el Basic, que en realidad fueron los exiliados, los que no querían vivir, los que se tuvieron que esconder en las montañas, cabe mencionar la historia de una familia que se llamaba la familia Homon. Esa, como dije antes, la esfera tiene 12 perspectivas, se llama dodecaedro, ¿sí?
la estructura geométrica de 12 rostros. Por eso siempre se intenta que haya un patrón de 12 para empezar algo que sea importante, ¿sí? Porque implica así la esfera. Si se acuerdan los apóstoles, ¿sí? 12 más Jesús, 13 que es el centro, los planetas, las constelaciones, bueno, varias cosas tienen que ver con los 12. En Atlántida había 12 hijos y por lo tanto 12 familias, que llamaban las Dasnai, a las 12 familias. Estas familias se dividieron el mundo en 12 partes y cada una se ocupaba de un rostro del planeta. En este caso, esta familia fue una de las familias exiliadas de Atlántida, las echaron directamente, porque Atlántida, en su afán de querer controlarlo absolutamente todo, trataba de que nadie hiciera un camino diferente. Los Homobis, por el contrario, dijeron: si nuestra tarea es ir al mundo, no podemos quedarnos todos encerrados en una isla, tenemos que salir. Entonces se animaron a salirse de la isla y navegar, y fueron los primeros que entraron al Mediterráneo. Fueron los primeros en descubrir Iberia, en cierta forma, ¿sí? Que le llamaban Tabukia o Tabugok, que es Andalucía. El Tabugok era una de las llaves que abría el Nuevo Mundo, que le llamaban Baldu, que es hoy Europa. Entonces, atravesar el portal del Paso Blanco, que era Gibraltar, ellos fueron los primeros en abrir esa puerta. Como lo hicieron sin pedirle autorización al imperio, el imperio los exilió y los persiguió hasta la muerte, con lo cual tuvieron que exiliarse. Las montañas en las que estamos ahora eran el límite de Tabokia con un territorio norte que le llamaban la tierra de... ¿Cómo era? Badú o algo con algo así. Un bu y un bu había. La cuestión es que era la tierra de los íberos, de cierta forma, para hoy, como lo llamaríamos. Esta familia tuvo que exiliarse y esconderse en esa tierra de los íberos y pasar más hacia el norte a lo que hoy es Italia, hacia Francia y las Islas Británicas, ¿sí? Exiliándose hacia el norte. Como no podían tener la herramienta de construir los templos, lo que hicieron fue construir con piedras, ¿sí? Entonces, ya ahí vamos a ir relacionando que a partir de acá la gente empezó a levantar piedras, por eso son los vascos, ¿sí? Una de las familias atlantes, ¿sí? Una de las familias atlantes que se exilió, los Homogi, en realidad son antecesores, ancestros de la tierra de Euskadi, ¿sí? Y hacia el norte. Entonces, una de las ramas de esta familia se asentó desde aquí para allá, desde estas montañas para allá. Entonces, eso también, cuando me propusieron hacerlo acá, dije, bueno, qué interesante que es un límite hacia el territorio en que dividía el Imperio Atlante, que era más un poco hacia el sur, desde las sierras de Madrid para abajo, y el territorio de no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que ahí vivieron ellos y se asentaron hacia el norte, Galia, y luego hacia las tierras de Irlanda, Gales, Inglaterra, etc. Pregunta. ¿Sí? ¿Son los antecesores de los celtas? Claro. Los celtas, después, con el tiempo, esta familia, que en realidad se convirtió en un pueblo mucho más grande, se dividió en diferentes castas también, formando los diferentes tipos de celtas, vascones y galos y demás, todos los diferentes grupos hasta arriba, hasta los vikingos en su posterior historia, que también formaron parte del Imperio Atlante una vez que la Atlántida aceptó ir a todo el mundo. Entonces ellos se convirtieron como en los guardianes del corazón del planeta, que son las Islas Británicas. Entonces, bueno, esta familia, ¿a qué venía esto? Que lo interesante es, como este es el portal para hacer esa trascendencia, justamente en este territorio hay una estructura geográfica que nos permite hacer este recorrido que en su momento estas familias se permitieron hacer para hacer el proceso interno. Y esto es de la energía masculina a la energía femenina, pasando por la onda de frecuencia. ¿Vieron un mapa de la zona? Cañón del Río Lobos, ¿sí? Y en el centro hay un puente
los 7 ojos. Entonces, geográficamente está la estructura de lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, hoy duerman muy bien. Porque vamos a empezar acá. Vamos a terminar acá. Sí, porque es un camino claro. Es todo un camino claro. Exacto. Mañana, entonces vamos a empezar en la ermita de San Juan y vamos a terminar el camino en la ermita de San Bartolomé. Andando. Es poco, ¿eh? No es tanto. No voy a decir cuánto es igual. Vamos a caminar y disfrutar del camino lentamente, no vamos a correr. Tenemos todo el día. ¿No sabemos? Para volver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí. ¿Qué vamos a hacer en todo este camino? Vamos a hacer esto. Vamos a generar este camino. Sí, lo sabíamos. ¿Qué vamos a pasar por aquí? Por 3 instancias, una instancia y 3 instancias, que vendrían a ser las 7 leyes del universo, que las vamos a pasar por los 4 fundamentos a través de las 3 herramientas. Se despierta así. ¿Sí? ¿Cuál es la intención de este fin de semana? Vamos a pasar a través de todo esto, caminando por todo este recorrido, terminamos acá el camino y luego volvemos a la noche a hacer la trascendencia de este proceso para el otro día al amanecer culminar acá. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer todo este ciclo. Vamos a dormir, vamos a La próxima, piénsense muy bien cuando se llamen algo que pereza. ¿Sí? La próxima bueno, entonces, ahora que está más o menos esto, vamos a hacer este proceso con aspectos propios, pero que lo vamos a trabajar a nivel humano. Es decir, cosas personales que lo vamos a reflejar a la humanidad en el proceso, ¿sí? Y lo vamos a trabajar a lo largo de todo el río, que después, si miran un mapa, es exactamente así, que es la onda de frecuencia entre positivo y negativo, estas 2 ermitas que hay en el camino, ¿sí? En uno, arriba, que es la fuerza positiva, y en el otro, la cueva, que es la fuerza de la madre, ¿sí? Entonces, ese es el camino que vamos a realizar entre mañana y pasado. ¿Sí? Entonces, ahora, a la mañana. Continúa el domingo. A la mañana. Recreación. Esto, bueno, ahora. ¿Lo de una vez? Sí, lo vamos a hacer. Pero el otro día es amanecer. Al amanecer no se puede hacer a la noche porque no puedo mover el planeta. Pero no me sale todo. Entonces, no se puede hacer todo el mismo día. Bueno, entonces, logística.